Qué gusto de reencontrarnos en su programa El Sabor del Saber. Y también nos da una inmensa alegría que nos acompañe hoy Luis Garza Alejandro, quien ha sabido conjugar de manera, pero muy sabia, los asuntos de la cultura con los asuntos del derecho. Y ya lo veremos en su semblanza ahora. Luis Garza Alejandro es un destacado personaje vinculado lo mismo al derecho que a la cultura. Obtuvo su título de licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una brillante trayectoria, pues fue jefe de Relaciones Laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social, director de Asuntos Jurídicos y coordinador general de Educación Artística del Instituto Nacional de Bellas Artes, director general de Promoción Cultural de la Secretaría de Educación Pública y subdirector de Acción Cultural en el ISSSTE. Así también, director general de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, secretario técnico del Centro de Capacitación del Tribunal Federal Electoral y más recientemente en un despacho jurídico del cual es titular. Ha ejercido también la docencia en las materias de Derecho Civil, Administrativo, Laboral y Legislación Cultural para diversas universidades e instituciones culturales del país, a la vez que cursos de Legislación Cultural y de Diseño de Políticas Culturales en la Licenciatura en Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, además de la tutoría en el curso Gestión de Proyectos Culturales Regionales y Municipales, y en el posgrado virtual de Políticas Culturales y Gestión Cultural, UAM, CENART, Conaculta, OEI. Con nosotros, un gran servidor público, académico y abogado. Pues sí, una brillantísima trayectoria, de verdad. Te agradezco mucho. No, pues estamos muy contentos, Alejandro. Bueno, sí, haría nada más una precisión. Trabajé en la jefatura de Relaciones Laborales, no fui jefe de Relaciones Laborales. Nada más, pues luego se presta a malas interpretaciones, pues pero lo demás sí es en verdad, ¿no? Sí, es cierto. Pues es que has tenido una carrera tan brillante y siempre has preocupado por el país, que eso Alejandro y a mí nos evocó el deseo de que estuvieras aquí con nosotros en este programa, que nos preocupamos también mucho por la cultura, cómo va, pero antes que nada queremos saber el cómo, el cuándo, el por qué nació esta vocación. Si nos puedes platicar. Además, debo de decir que es mi paisano. Sí, yo lo quiero presumir, es mi paisano, un paisano muy querido y muy, muy distinguido. Bueno, yo, como se dijo en mi semblanza, estudié Derecho y dos amigos, compañeros míos, el licenciado Durán y el licenciado Bremer, cuando los nombraron en Bellas Artes, director y subdirector, me invitaron a trabajar. Les dije, yo pues, nada más soy abogado, no tengo que ver con la cultura. Me dijo, bueno, tú eres un hombre que te gusta leer, que te gusta la música, que te gustan las artes plásticas, que te gusta el teatro, tú debes trabajar aquí porque este es tu ambiente. Y efectivamente, en Bellas Artes hice grandes amigos, artistas sobre todo, escritores, pintores, etcétera, con los que me unió desde entonces, desde que estuve en Bellas Artes, una profunda amistad con la que me honraron ellos, francamente. Pues tenías Luis, todo el perfil, ¿no, Alejandro? Claro. El perfil para ocupar ese puesto concretamente. Y nos explicas muy bien esta fusión, cómo se da en tu vida de la cultura con el derecho, Luis, pero también por qué, aprovechando estos comentarios, no pensamos en esto que parece ser que no está tan desarrollado ni tan atendido, que es el caso de la legislación cultural, como que no tenemos tantos abogados y pareciera que no hay tanta preocupación por fortalecer con un andamiaje jurídico a la cultura misma. Es cierto lo que tú me dices. Efectivamente, en el país ha habido, la Constitución ha contemplado diversas visiones de cultura, ¿no? El primer derecho cultural reconocido en la Constitución es desde 1824 es el de los artistas e intérpretes, el derecho de autor, ¿no? Que tienen derecho a vivir de sus creaciones, ¿no? En 1917 se conceptualizaba la cultura
como los bienes y servicios que brindaba el Estado a través de las escuelas de bellas artes, de las escuelas, institutos de cultura, bibliotecas, museos, etcétera. Después ha habido muchas reformas constitucionales que han ido ampliando esta visión de la cultura a que es algo más que un producto o un servicio, sino que más bien es un modo de vida, hasta que en el año del 94 ya se hicieron reformas constitucionales, entonces se dijo, no, la cultura es un modo de vida. Y hasta recientemente, donde ya se estableció en el artículo 8 de la Constitución, el derecho a la cultura de todos. Entonces, sí, esto ha provocado que este campo sea muy poco preciso, porque hay diversas interpretaciones de qué debe entenderse por cultura. ¿Debemos entender la cultura un producto o debemos entender la cultura como un proceso? Y eso es lo pues que muy no debatible está... y que no se ponen de acuerdo totalmente, y ¿verdad? Los si bien expertos. si bien uno es producto del otro, pues ahora claro, como producto adquiere otra dimensión que no tenía en el siglo XXI, que no tenía ahí. Y falta el pues reglamento sí, a la ley del cual ahora hablaremos quisiéramos también. hablar, sí, falta eso. Sí. Y bueno, pues vamos a ir a una pausa, pero regresamos a platicar con Luis Garza Alejandro. Estamos con el maestro Luis Garza Alejandro, un muy ameritado servidor público, de verdad, nos consta, y desde luego también un destacado abogado. Y hablábamos pues de esta legislación que es muy importante también y clarifica y le da una validez y una formalidad que merece, porque bueno, a fin de cuentas es nuestra identidad, a fin de cuentas es lo que define un país sin cultura pues no existe o tiende a disolverse en el tiempo. Pero a mí, Luis, también me gustaría preguntarte, porque hay un gran debate de si el Estado mexicano debe intervenir y cómo en estas cuestiones, sobre todo ahora frente a la sociedad civil o hacia otros sectores privados, sociales, que también tienen esa obligación y esa responsabilidad. Como tú bien apuntas, es un gran debate el que se ha dado y se da todavía. Hay una corriente que dice que el Estado no debe participar en el área de la cultura y hay otra corriente que dice que el Estado debe participar para crear las condiciones mínimas para que la cultura pueda desarrollarse. Es decir, no para dirigirla, no para intervenir, sino para crear las condiciones para su desarrollo. Entonces, efectivamente, como comentábamos un poco antes, falta una legislación que aclare todo eso, porque tenemos por un lado la ley del Instituto Nacional, ley orgánica del Instituto Nacional de Bellas Artes, la ley de antropología, así es, el acuerdo que crea el Consejo Nacional para la Cultura también y las Artes. Tenemos por otro lado la legislación autoral, que no tiene nada que ver con las autoridades de cultura, siendo el tema más importante de la cultura, la propiedad intelectual. Tenemos que ahora la cultura se transmite básicamente a través de los medios de comunicación, exacto, en donde también quedó el sector cultura fuera de intervención. Entonces, sí falta reordenar y sistematizar adecuadamente toda la legislación cultural. ¿Y quién tendría esa responsabilidad? ¿Cómo poder englobar todas estas reglamentos? Porque, ¿cómo ponerse de acuerdo? En principio debiera ser el Congreso de la Unión el que dictara eso. Pero acuérdate que hay una concepción muy tradicional de la cultura que dice, no, eso nada más es de las bellas artes, no tiene nada que ver ni los medios ni nada, es una concepción decimonónica casi de la cultura, que es lo más fino y lo más refinado, y muchas veces se desdeña a la cultura como un modo de vida. Dicen, no, esto pues finalmente todo es un modo de vida, ¿no?
Finalmente, sí. ¿O no? Sí, sí, todo sí, el trabajo, sí, todo. el trabajo. Pero básicamente está orientado hacia lo que llamamos muchas veces la alta cultura. Hay que hacer bibliotecas, hay que difundir la ópera, hay que difundir conciertos, etcétera. Y lo demás, pues bueno, eso es superfluo, puede ser suprimido fácilmente, porque lo prioritario es que comer, nada más, ¿no? Y Luis, tú y yo hemos estado en las instituciones culturales y a mí, con mayor razón, me gustaría preguntarte cómo ves hoy a esas instituciones culturales en función de los problemas y los retos del país. Bueno, es que el mundo ha cambiado radicalmente, es decir, a partir del siglo XXI, nada más te pongo un ejemplo, hace unos días tuve una reunión con jóvenes videoastas y artesanos, y me decían ellos, bueno, nosotros hacemos un producto, ¿no?, un video, y se lo tenemos que entregar a un distribuidor, a un comercial, y no volvemos a saber de él. Y ya no tenemos nada que ver con ese producto. ¿Por qué? Porque se metió en otras reglas que son del siglo XXI, que es la comercialización, la distribución, la exhibición, la masificación. ¿Y dónde están los derechos de autor? ¿Dónde quedan? Sí, pero quedan regulados nada más en el papel, ¿no? Nada más. Pero ¿cómo se beneficia? No se beneficia. Al artista, No al se artesano, beneficia, al no se videoasta. beneficia, no se beneficia. Tuve una alumna que componía canciones y las vendía a una distribuidora de canciones. Le pagaban 20 pesos por canción y tenía que llevar un mínimo de 20 canciones. Y entonces, cada 6 meses tenía sus 20 canciones y que iba a cobrar sus 20 pesos por canción. Si pegaba alguna, ella ya había cedido los derechos al distribuidor o al comercializador. Muy desprotegida. Ella no ¿Y hacia dónde entonces debiéramos ir, Luis, en la cultura de nuestro tiempo? Ampliar todo el campo de trabajo. Es decir, ¿y cómo? No solo saber quién produce, cómo se produce, quién compra, cómo se compra, quién distribuye, cómo se distribuye, cómo se comercializa. Eso ni nos hemos metido, ni se han metido las instituciones culturales. Pero deberían, ¿no? Deberían, ¿no? Entonces, por eso tendrían que ampliar su muy campo importantemente en los medios de comunicación. Sobre todo, es importante que se siga haciendo lo que se está haciendo. Investigación, difusión, capacitación, promoción, que es lo que están haciendo más o menos bien todas las instituciones culturales. Pero necesitan dar un paso más adelante, que es lo que no han dado, ¿no? Pues mira, después de una pequeña pausa, nos platicas de ese gran paso, porque yo pienso que es gran paso, no pequeño paso. Yo creo que es y además muy definitorio, muy importante. No, aquí no le cambie, estamos platicando de cosas muy trascendentes con nuestro invitado Luis Garza Alejandro. Luis, estábamos hablando de la reforma cultural, se quedó por ahí algo en el tintero. Las instituciones de cultura, hasta el día de hoy, lo que hacen son 4 acciones: investigación, difusión, promoción y capacitación. Preparan nuevas gentes. Eso se tiene que seguir haciendo bien, etcétera. El siglo XXI es otro siglo. ¿Qué representa el siglo XXI? Hay una globalización de todos los productos culturales. Lo que se produce hoy en México o en Francia o en Estados Unidos afecta todos los procesos culturales. Hace unos días veía en la televisión el rap en mixteco, en inglés y en español. Raperos. Y hay raperos en zapoteco, en inglés y en español, y ya está asimilado todos los productos culturales que se hacen en otros países, asimilados y se practican hoy cotidianamente en México, ¿no? Entonces,
Sí, todos los procesos, se ha globalizado todos los productos culturales, ¿no? Están llegando a todo el mundo, videos, música, todo está ya globalizado. Entonces, falta hacer un trabajo en ese camino, en el camino de proyectar la cultura nacional mexicana hacia todo el mundo. Y para eso tenemos que entrarle a otras reglas que son diferentes de las tradicionales. Al reglamento sería, a un habría reglamento cultural. Efectivamente, además de eso, no existe una ley de cultura en el país, ni de fomento cultural. Y se vislumbra que se haga pronto. Hay un proyecto que está detenido, pero que no se ve que amplíe el campo de acción, sino más bien continúa sobre la misma concepto tradicional de cultura. Y por ¿Y eso, cómo Marta, ampliarlo, no, y Alejandro? por eso decir que es muy certero el artículo ensayo, le agregaría yo la palabra que publicaste en la En el revista Proceso, hace muy donde, poco. que me imagino que también ha de haber generado algunas reacciones, mi querido Luis, porque pues sí, pones ¿Y también por qué el no nos punto. haces aquí un resumen muy apretado de lo que Efectivamente, propones? discuto de estos temas con Armando Ponce, que es el jefe Claro, de cultura excelente del amigo. Proceso, y me dijo, ¿por qué no me escribes esto? Yo le escribí mis ideas, y eran para él, pero él dijo, no, está bien, las publicó. Entonces, mejor, ¿sí? no eran para ser publicadas, pero las publicó. Básicamente lo que menciono es eso, que no se puede desdeñar a la cultura nacional, que efectivamente la cultura nacional toma todo lo que encuentra en el mundo para afirmarse, reafirmarse, expresarse y tratar de subsistir o subsistir. Entonces falta un trabajo para proyectar lo propio hacia el mundo. Ese Eso debiera ser el gran reto que así debieran es. tener. Y lo las del instituciones. mundo también que se reflejara en lo nuestro. Así es, todo, porque, ¿No? Porque todo se ya retroalimenta. está retroalimentado. Sí. ¿No? Ya Sí, hay una conexión muy importante que se está dando ahorita y que está ocurriendo al margen de las instituciones culturales. eso es grave, ¿no? Están rebasadas. Están no? rebasadas. Sí, Digo, claro. ¿por qué? Porque no tienen ni reglamento ni saben cómo entrarle a la Al problemática, ¿no? Entonces, sí, las instituciones culturales tienen que redefinir sus papeles para el siglo XXI, todas. Muy de acuerdo. No pueden seguir nada más, oye, voy a formar gente, a capacitar, a difundir, eso está bien, hazlo bien, Sí. pero además amplía tu campo de trabajo. Oye, ¿y cómo percibes a la sociedad civil frente a estos aconteceres? Sí, la cultura la hace la sociedad civil, no la hace el Estado, ¿no? La sociedad civil va a tomar todos los elementos de cualquier parte del mundo para afirmarse, reafirmarse, proyectarse y darse a conocer. No es una sociedad dinámica en proceso de cambio. Uno de los problemas que ahora tenemos es eso, que el dinamismo ha rebasado a las instituciones. Así es. Y además las redes sociales Todo y esto ha rebasado ha ayudado Entonces, a que... las instituciones debieran trabajar para crear mejores condiciones para la cultura Y del país y actualizarse, ¿no? Sí, Crear claro. las condiciones para la Sí, cultura. porque nos vamos a quedar rezagados como casi siempre, desgraciadamente. Sí. Pues ojalá seas escuchado de verdad y leído ahí en este, ¿no, Alejandro? ¿Tú qué Pues opinas? sí, yo mismo mencionaba, recordé esta reflexión que hace muy lúcida nuestro amigo Luis Garza Alejandro en esta revista, pero lo conocemos y él ha tenido otras intervenciones en ese Muchas gracias. sentido y coincidimos además. Oye, como tú te interesas en tantas cosas, es cierta que también en la gastronomía, porque es parte fundamental de la cultura. Cuéntame, ¿qué opinas de la gastronomía? Bueno, pues es una parte fundamental de la cultura, ¿no? Es uno de los modos de vida donde se reflejan. Y yo siempre digo, tú y yo somos paisanos, que no hay mejor cabrito que el de Monterrey, ¿no? No hay. La No hay. vitamina Che, No hay. No hay la mejor. vitamina Che que decía Alfonso Reyes, la de Sí, chivo. sí. Sí. El machacado con huevo, las tortillas de harina, todo eso es fantástico. Digo, nada más allá se puede comer, digo, La verdad. con sabor. Desgraciadamente, porque a mí me gustaría que aquí hubiera como una
Sí, ¿no? Una tienes toda la sucursal razón. de este paraíso regio, ¿no? No existe. ¿Verdad? ¿No? Yo que he probado todos los restaurantes de la Ciudad de ¿No? México, por ejemplo, no he encontrado ahí Ninguno. algo con el sabor de Monterrey. Y a propósito, No. Marta, su paisano Alfonso Reyes decía que si el mobiliario y el vestido en la Tenía historia importancia. tiene un valor de cultura, él se quejaba y denunciaba esto de por qué la comida no tenía el rango, como él lo creía, de arte, así fuera efímero, pero arte, decía don Alfonso Reyes, su paisano. Sí, cómo no. Pues sí, una Y reflexión. lo tiene, claro, Sí, lo sí. Una sabemos. reflexión Entonces, muy, qué bueno que muy- tú lo incluyes en la cultura Así popular, es. Marta. El maestro Así es. Iturriaga, ¿no? Ha hecho todo un trabajo para fortalecer Muy toda la ameritado, gastronomía. claro, Así sí, es. claro. Y aquí ha estado en el programa y no sabes. ¿Y tu platillo favorito? No nos podemos ir sin que nos digas cuál es. El así. cabrito en su sangre, yo creo. Sí, que- la fritada. La fritada. Que de veras, amigos, quienes no lo hayan probado, este platillo es suculento, delicioso. Debemos de ir a Monterrey a probarlo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Alejandro. Luis No, Garza gracias, Alejandro. No, bienvenido. gracias. De verdad, gracias por habernos compartido tantos conocimientos y estas inquietudes que nos preocupan muchísimo a los artistas y a todos los que amamos a México. Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Y ya saben, aquí los esperamos la semana entrante con más sabores y más saberes.